Julio César existió. Si sos una persona como yo, que suele pensar en el Imperio Romano, no tenés dudas de que César fue una persona de carne y hueso, porque tenemos escrituras, esculturas y literalmente un imperio que hizo él. También por esta época hay otro personaje que va a cambiar el destino de Roma y de miles de millones de seguidores alrededor del mundo, pero no tenemos ni una inscripción, ni un texto, ni una estatua creada por él. Por eso surge la pregunta, ¿Jesús realmente existió? Hoy en La Verdad de la Milanesa vamos a intentar mostrar la visión histórica de quién habría sido el Jesús de carne y hueso que habría vivido hace 2000 años. Pero antes, una aclaración. Como dije, esta es la visión de los historiadores. Esto significa que el retrato que se puede reconstruir es según el método científico y la crítica literaria. En otras palabras, estos estudios se respaldan en la evidencia empírica e intentan evitar los sesgos. Esto no significa que sea la única verdad. Existe una pluralidad de creencias en cuanto a quién fue y qué hizo Jesús. En este campo no lo vamos a abordar. Eso queda en la fe de cada uno. Ya seas cristiano, sigas otra religión o no sigas ninguna. En nuestros días se puede decir que nuestro conocimiento es mayormente empírico. O sea, sabemos si algo es así porque puede ser corroborado por nuestros sentidos. Si podemos ver o tocar algo, sabemos que es real. Esto toma fuerza a partir de la Ilustración, y con ello viene la idea de revisar el conocimiento precientífico. Uno de los cuestionamientos más importantes fue la religión y los mitos, oponiendo la fe a la razón. Por ejemplo, podemos ver cómo en la Revolución Francesa, que Notre Dame, la principal catedral de París, se consagró como el nuevo templo de la razón. Uno de los temas que se puso de moda en la época fue poner en duda la existencia de las figuras históricas, especialmente si tenían un trasfondo religioso o mítico, surgiendo en el siglo XIX la teoría del mito de Jesús, o en otras palabras, que Jesús no existió y fue solo un mito que crearon los primeros cristianos del siglo I uniendo otras tradiciones persistentes. Los principales argumentos de los mitistas son que las epístolas de Pablo no son fiables y no dan información biográfica de Jesús, que los evangelios no son históricos, sino teológicos, que no hay relatos contemporáneos de Jesús por no cristianos y que la figura de Jesús tiene rasgos de otras religiones anteriores. Por otro lado, en esa época tomaron fuerza otros grupos que tenían una posición totalmente opuesta, poniendo la fe por sobre toda razón, leyendo de forma literal toda la Biblia. Así, por ejemplo, aparecieron los terraplanistas, que argumentaban contra la esfericidad de la Tierra basándose en versículos, como Josué 10, 12 a 13, que dice que Dios había parado el sol para que el día durara más en una batalla que tenían los judíos. No hace falta que aclare que la Tierra es redonda. Si bien estas interpretaciones literalistas siguen existiendo, son minoritarias, y la mayoría de la gente entiende que la Biblia, si bien tiene partes que son irracionales o milagrosas, que pueden ser creídas por la fe, en muchas de ellas se trata de exageraciones literarias, metáforas, interpretaciones precientíficas de eventos naturales, error de traducción, etc. En este caso, alguien moderno diría que es la evidencia de un eclipse, que los judíos en ese momento lo interpretaban como obra divina. Ahora, si esto fue obra de Dios o una casualidad natural, quedan las creencias de cada uno. A diferencia de estas posiciones extremas, mitismo y literalismo, la ciencia histórica fue desarrollando diferentes metodologías para buscar ser empírica, pero a su vez poder inferir ciertas realidades que desaparecieron en el tiempo. A diferencia de las historias de la antigüedad, en la modernidad se necesitaban probar los hechos relatados. Para esto ayudó en gran medida la arqueología. Como dije al principio, nadie duda que Roma existió, porque uno puede entrar al Coliseo, ver las estatuas de los emperadores, caminar por las calles y visitar sus monumentos. Pero de lo que sí despierta dudas son aquellas civilizaciones o personajes que nos llegaban por textos antiguos, pero que, si existieron, sus restos están perdidos en las arenas del tiempo, lo cual para el siglo XIX incluía a casi toda la antigüedad. En este clima se produce uno de los descubrimientos más emblemáticos de la historia. En 1871, Heinrich Schliemann, un millonario alemán aficionado a la Grecia antigua, descubrió la mítica ciudad de Troya, convirtiendo a la homérica guerra de Troya de mito a realidad. Aunque claramente mitificada con dioses y adornada como una película pochoclera, la idea de la Odisea tenía un núcleo real. La ciudad de Troya efectivamente había existido, los griegos la habían saqueado y tal vez Aquiles y Odiseo habrían luchado en sus puertas. Por lo cual vemos que estos personajes tienen dos facetas, la histórica
que se puede reconstruir a través del contexto y los restos arqueológicos, y la literaria, la cual nos llega por medio de textos milenarios. Desde el punto de vista histórico, si Aquiles hubiera existido, fue un comandante militar griego que luchó en Troya, pero seguramente no tiene nada o casi nada en común con su retrato literario. Este descubrimiento dio un gran impulso a la arqueología, en pos de probar si estos textos antiguos, especialmente los bíblicos, tenían un respaldo verídico o al menos cierto núcleo que con las generaciones se fue embelleciendo y agrandando. Efectivamente, hoy sabemos que gran parte de lo que está en la Biblia, especialmente en el Viejo Testamento, tiene un trasfondo histórico verificable, ya sean por inscripciones de nombres de reyes mencionados, o por tratados o por conquistas a los judíos por parte de otros reinos de Medio Oriente. El corte entre mito, donde la historia es totalmente ficticia, y leyenda, donde la historia ficticia tiene un núcleo histórico, lo podemos encontrar más o menos alrededor del año 800 a.C. Lo que en la Biblia sería la época de los dos reinos, siendo lo anterior al libro de Reyes, producto principalmente mítico. Como siempre, todas las historias conocidas que salen en las novelas por la tele quedan del lado mítico, mientras las partes menos leídas son las que son principalmente históricas. Ojo, esto no significa que los mitos no sean importantes, sino que no fueron escritos para registrar el hecho del pasado, sino para hacer puntos teológicos. En otras palabras, dar explicaciones sobrenaturales a ciertas cosas que parecen sin explicación. Por ejemplo, en la Biblia, los descendientes de Noé hacen un árbol genealógico en donde van nombrando a todos los fundadores del pueblo de la región, luego de que el diluvio eliminara al resto de la humanidad. ¿Tiene sentido este árbol? Claramente no. De hecho, la lista de faraones egipcios va mucho más atrás. Si tomamos, por ejemplo, la estimación de la supuesta fecha de nacimiento de Noé, según el arzobispo anglicano Ussher, que intentó calcular la edad del mundo por ahí del 1600, nos indica que el año de nacimiento de Noé fue 2948 a.C., lo cual es paradójico, porque Noé sería el abuelo de Misraim, el supuesto fundador de los egipcios. Sin embargo, el primer faraón egipcio, Narmer, gobernó 100 años antes de esto, sobre un reino unificado que abarcaba miles de personas y kilómetros, lo cual está confirmado por la arqueología. Entonces, ¿cuál es el sentido de este árbol? Poder darle sentido al mapa de pueblos que lo rodeaban a los judíos. Estaban creando una clasificación a partir de los pueblos que estaban cercanos, diplomática, cultural o étnicamente. Es decir, los pueblos amigos se encontraban más cerca del árbol, mientras los pueblos enemigos más lejos. Además, permite hacer un paraguas que pone al resto de los pueblos como creaciones del mismo Dios que tienen los judíos. En conclusión, toda esta historia se hace para ser un punto teológico, no para ser un punto histórico. Y entonces, ¿por qué lo hacían como si fuera una historia? Principalmente dos razones. La primera es que la forma en que se creaba historia no era empírica, sino mítica, ayudada por la transmisión oral, que por un lado funciona como un teléfono descompuesto, pero por otro reinventa e innova con el tiempo. No es lo mismo leer los libros originales de Sherlock Holmes en inglés que ver la serie actual por streaming y doblada. Imagínatelo, pero con generaciones y generaciones de narradores, todos dando una pizca, una invención, diferenciando poco a poco la historia. Luego, la segunda razón es que el Viejo Testamento fue escrito en gran medida en el exilio a Babilonia, por la clase aristócrata judía, alrededor del año 600 a.C., como forma de preservar las costumbres e identidades judías en una tierra que les era extranjera. Eso significa que los reyes cercanos en el tiempo eran más fiables de relatar, mientras más atrás en el tiempo se vuelve una forma más mítica. Así como la importancia que tenía recoger mitos que eran pie a diferenciar a los judíos del resto de los pueblos, como pueden ser los del Pentateuco, que explican quiénes son, de dónde vienen y por qué Dios hizo un pacto con ellos y no con otros. En cuanto al Nuevo Testamento, no hay pruebas arqueológicas de Jesús, ni de personas directamente relacionadas como podrían ser sus familiares. Las únicas pruebas son los textos. Así surge una pregunta. ¿Cómo puede ser que Jesús, siendo una persona tan importante, no haya dejado nada atrás? En primer lugar, tenemos que entender que si bien con el diario del lunes parece un personaje único, Jesús fue un rabino más de las afueras de Judea que tuvo un movimiento pequeño, de alrededor de 100 personas, y que fue ejecutado. Comparado a otros judíos que pretendieron ser el Mesías, es decir, el líder enviado por Dios a liberar al pueblo judío de la ocupación, Jesús
no fue tan relevante. A su vez, incluso figuras más relevantes de la época, como Poncio Pilato, que era el gobernador romano de la crucifixión, solo dejó algunas inscripciones recientemente encontradas. En los registros romanos hay algunas breves y tardías menciones de Jesús, con la excepción del testimonio flaviano, pero se cree que es falso en parte o en su totalidad. Esto también responde al carácter lejano y de frontera que tenía Judea para el Imperio Romano, lo que disminuyó su importancia a la hora de registrar la historia. En cuanto a fuentes textuales, para reconstruir al Jesús histórico, nos basamos principalmente en el trabajo de Fernando Bermejo Rubio. Estos textos se dividen en dos secciones, los cristianos y los no cristianos. Los primeros, por obvias razones, tienen un sesgo positivo y los segundos tienden a un sesgo negativo. Dentro de los textos cristianos, a su vez se divide entre los canonizados y los apócrifos. Esto significa que dentro de los evangelios, que eran leídos por algunas de las comunidades del siglo I y II, no todos entraron en el canon oficial, es decir, en la Biblia. Esto no le saca validez a la hora de analizar las referencias históricas, sino se trata de una decisión teológica en las primeras comunidades que fueron determinando cuáles estaban incluidos y cuáles no en el dogma. Para buscar mayor fiabilidad o resto de historicidad, se le da más peso a los textos producidos más cercanos en el tiempo a Jesús, es decir, aquellos que la tradición fuera aún influenciada por testigos directos. En ese sentido, el espacio de fines del siglo I y principios del siglo II es el de corte. Por último, quería aclarar que si bien no tenemos evidencia arqueológica de Jesús, sí existen muchos estudios sobre la Judea de esa época, su relación con el Imperio Romano y sobre las vertientes del judaísmo. Además, de no menos importante, la existencia de evidencia tanto literaria como arqueológica de los primeros cristianos. Como mencioné, estos textos tienen que ser cercanos a Jesús, por eso es importante ver cuándo vivió. Las fechas de vida de Jesús son asunto de debate, debido a que no están marcadas con claridad ni de forma compartida por todas las fuentes. Según los datos contextuales, como pueden ser gobernantes y festividades, los evangelios sitúan el nacimiento de Jesús entre años 6 a.C. y 6 después de Cristo, muy probablemente en Nazaret. Sí, nuestro calendario probablemente está errado. Sin embargo, los relatos de la infancia son altamente mitificados y contradictorios entre sí. Donde sí podemos esperar más precisión es en la crucifixión, debido a que tuvo que ser un hecho recordado por buena parte de la comunidad cristiana primitiva. Acá hay coherencia entre los evangelios, diciendo que la muerte de Jesús se produjo bajo la gobernación de Poncio Pilato, que fue gobernador de Judea entre el 26 y el 36. Si bien los estudiosos restringen este hecho al periodo entre el 30 y el 33. Antes de pasar a la conclusión, si te gusta este tipo de videos, te pido por favor que te suscribas. Me ayudas un montón para seguir haciendo videos de historia, filosofía y política. Teniendo en cuenta todo lo que expusimos, vemos que Jesús, tal cual como se nos muestra en el Nuevo Testamento, no cumple con ser un relato histórico moderno. Ahora, no significa que tengamos que desechar por completo la idea de que Jesús haya existido, como pretenden los mitistas. La dimensión total de un personaje de ficción es poco verosímil para el grado de intertextualidad de las fuentes. Es decir, es muy raro que casi todas las fuentes compartan una historia a grandes rasgos parecida y más aún cuando compartan detalles específicos, como que la crucifixión fue en Jerusalén, cerca de la Pascua judía, en la prefectura de Poncio Pilato. En especial, teniendo en cuenta que es un personaje que encaja en tiempo y lugar con ser un líder religioso judío apocalíptico y mesiánico, dos términos que explican el video de Origen del Cristianismo. En fin, en términos de economía histórica o de la navaja de Occam, se hace más simple asumir que se trata de una figura histórica que una vez redactada en los evangelios fue idealizada y mitificada, con el fin de cumplir ciertos intereses teológicos por parte de las primeras comunidades cristianas. Esto se vuelve más relevante cuando entendemos que los primeros cristianos no eran una comunidad única y homogénea, sino que eran múltiples grupos dispersos por el imperio, viviendo en tiempos de guerra y persecución de Roma contra los judíos. Esto explica que las comunidades cristianas debieron crear una identidad a fines del siglo I en base a la tradición transmitida oralmente por los testigos de primera o segunda mano de Jesús, que los diferenciara del resto de judíos y los resguardara de las reprimiendas romanas, lo cual derivó en varios evangelios que no son coherentes totalmente entre sí y hasta se contradicen,
pero coinciden con el núcleo narrativo y ciertos dichos, al mismo tiempo que se notan influenciados por otras tradiciones míticas, al tener que competir por fieles en un mercado religioso con otros dioses. Si bien no se puede afirmar con 100% de seguridad que Jesús existió, esta es la posición compartida por la gran mayoría de académicos de la materia. Para discutir más en profundidad los argumentos mitistas que nombré al principio, voy a hacer otro video sobre las fuentes de Jesús. Es decir, cuáles son esos textos por los cuales podemos reconstruir esta figura histórica. Si estás suscrito, te va a llegar la notificación cuando salga. Por último, recomendarte el libro La Invención de Jesús de Nazaret, Historia, Ficción, Historiografía, de Fernando Bermejo Rubio, así como los videos de Useful Chart de Matt Baker, Let's Talk Religion y de Academia Play.